buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Aires de Libertad. Ezequiel Eiben, quien les habla, José Pepe Díaz en los controles. Son las 9:15 de la noche pasaditas de este día martes, ¿no? Día 15 de diciembre del 2015. Ya nos estamos acercando a los últimos programas de este ciclo de este año, así que vamos a aprovechar el espacio a full para seguir revisando y aprendiendo conceptos éticos, filosóficos, políticos, metafísicos y aplicarlos a nuestra realidad diaria. Bueno, tenemos una jornada bastante calurosa, por lo tanto puede estar duro sentarse hoy a escuchar este tipo de conceptos, pero nunca está de más poder aprender algo nuevo o repasar viejos temas que nos sirvan para entender este mundo en el cual estamos viviendo. Estamos en Radio La Red, para que nos puedan escuchar, 89.3, y aquellos que quieren hacerlo desde cualquier lugar del mundo lo pueden hacer vía internet entrando a nuestra web www.grupoemedios.com. Allí se pueden conectar y escucharnos vía internet. Para los que se pierden la transmisión en vivo, lo pueden encontrar en el canal de Ezequiel Eiben en YouTube, en donde vamos subiendo todos los programas, no solamente este, sino todos los anteriores del ciclo también los podrán encontrar allí. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que puede resultar bastante complejo en su primera parte, ya que vamos a hablar de conceptos metafísicos, es decir, aquella rama de la filosofía, la metafísica, que estudia la naturaleza de la existencia. Pero después los vamos a desglosar y los vamos a tratar de aplicar para entender la realidad política y social en la cual vivimos o las cuales hemos podido observar a lo largo de la historia y que explican de manera más o menos precisa, aunque con alto grado precisamente de precisión, ciertos comportamientos que hemos observado de líderes y sociedades. Porque, como ustedes saben, la tesis que defienden nuestros autores de cabecera y las tesis que defendemos desde este espacio van todas apuntadas a decir que las ideas mueven al mundo, las ideas son el motor del mundo y son las que una persona, haciéndolas más o menos explícita, van a determinar su conducta de acuerdo a las ideas que ésta asume. Va a obrar de acuerdo con ellas sin caer en un determinismo, y son las que se van a tener en cuenta a la hora de explicar cómo estas sociedades de las cuales estamos hablando, a las cuales nos referimos, van por el camino del triunfo adoptando buenas ideas o se dirigen irremediablemente hacia el fracaso adoptando malas ideas y posiciones suicidas. Bueno, vamos a arrancar con la distinción que hace la filosofía objetivista de Ayn Rand, nuestra autora de cabecera, tomando dos obras principales. Una de la propia Ayn Rand, que se llama Filosofía, quien la necesita, y otra de quien fue su mejor alumno y hoy es su albaceas literario y fue también su heredero, es decir, un hombre de plena confianza de la señora Rand, que es Leonard Peikoff. El libro de Leonard Peikoff se llama Objetivismo, la filosofía de Ayn Rand, en la cual expone sistemáticamente la obra de la autora de cabecera. Bueno, estos conceptos, esta distinción que vamos a tomar son, por un lado, lo metafísicamente dado, y por otro lado, los hechos originados por el hombre. ¿Qué nos referimos por lo metafísicamente dado y a qué nos referimos cuando decimos los hechos originados por el hombre? Bueno, es una distinción crucial que tenemos que hacer cuando estudiamos la metafísica, como dijimos, cuando vamos a estudiar la existencia. Lo metafísicamente dado, dicen los filósofos, se refiere a cualquier hecho inherente a la existencia, aparte de la acción humana, sea esta físico o mental. Es decir, cualquier hecho que vamos a encontrar
en la existencia que no sea específicamente una acción humana, una acción que va a desarrollar el hombre, ¿no? Mientras que los hechos originados por el hombre se va a referir precisamente a esto que nace de la voluntad, del accionar, del curso de acción emprendido por la persona. Esto se refiere a, por ejemplo, objetos, instituciones, prácticas o reglas de conducta, mencionan los autores, que encuentran su origen en lo humano. Entonces, analicemos con más ejemplos que nos otorgan los autores esta distinción que realizamos. Lo metafísicamente dado sería el sistema solar. Esto es un hecho de la existencia, algo de la naturaleza, que no depende de la acción humana. El sistema solar existe independientemente de la acción humana. La ley de la gravedad es algo metafísicamente dado. No la creó el hombre la descubrió empleando un procedimiento racional de conocimiento, pero no la creó. No es el accionar humano lo que origina la ley de la gravedad. Esto es una ley de la naturaleza, es una ley que está en la existencia. Que el hombre requiera alimento para poder subsistir y no morir de hambre es un hecho de la naturaleza, es algo metafísicamente dado. Nosotros no elegimos, cuando nacemos, no elegimos tener que sobrevivir en base a alimentos. Eso es algo que está en nuestra propia naturaleza humana, es nuestra identidad como organismos vivos en este mundo. Ahora bien, como contraposición, vamos a la ley de la gravedad, a el requerir alimento o al sistema solar, vamos a mencionar los hechos originados por el hombre. Es decir, un satélite artificial creado racionalmente por el hombre tiene su origen en la acción humana. Esto no es algo metafísico como el sistema metafísicamente dado como el sistema solar. Así como la ley de la gravedad es metafísicamente dado, las leyes positivas que cree el hombre en un sistema jurídico, ellos mencionan, por ejemplo, acá el ejemplo del libro, leyes contra el homicidio. Nosotros podemos referirnos a cualquier tipo de leyes, leyes tributarias, leyes previsionales, leyes administrativas. No es algo que lo encontramos en la naturaleza, son creaciones humanas. Y por último, como dijimos, así como el hombre de manera metafísicamente dada requiere alimentos, el hecho de que ciertos hombres elijan pasar hambre, sea por su voluntad, por alguna enfermedad o por otra cosa, como ascetas o anoréxicos, esto es una conducta originada en la propia mentalidad del hombre. Lo metafísicamente dado, estos hechos que no dependen del origen humano, son hechos absolutos. ¿Qué significa absoluto en este contexto, según la filosofía objetivista? Precisamente que es un hecho necesitado, es algo necesitado por la naturaleza de la existencia y que es inalterable por una entidad humana. Lo absoluto es lo que es independientemente de pensamientos, sentimientos, sensaciones, caprichos o decisiones de lo humano. Nada que nosotros podamos sentir o pensar va a alterar el hecho metafísicamente dado de la existencia del sistema solar en el cual vivimos, por ejemplo. Son hechos necesarios entonces por la naturaleza. Mientras que lo hecho por el hombre, esto sí es originado, digamos, en nuestro propio accionar y va a poder ser modificado, reformado, descartado por nuestros propios procesos de pensamiento. Una ley, como ustedes saben, sancionada por los hombres, puede ser por un determinado parlamento en un momento dado, puede luego ser reformada, derogada, mejorada o incluso incumplida por un parlamento
posterior que venga a reemplazar a los miembros originales que sancionaron esa ley. Vamos a profundizar un poco más con palabras de Ayn Rand sobre esta distinción. Dice, lo metafísicamente dado no puede ser verdadero o falso, simplemente es. Y el hombre determina la verdad o falsedad de sus criterios según se corresponden con los hechos de la realidad o los contradigan. Exacto. No es que el sistema solar es verdadero o falso, vamos a terminar. Simplemente es algo que existe. Nosotros vamos a ajustar los criterios y los métodos de conocimiento que empleamos de acuerdo a que estén de acuerdo con los hechos o no. Si tenemos un método de conocimiento que nos lleva a descubrir y teorizar sobre el sistema solar, pues lo podremos dar epistemológicamente por verdadero. Y si tenemos un método de conocimiento falso o deficiente que nos lleva a negar los hechos evidentes de la realidad, como la existencia, por ejemplo, del planeta Tierra, evidentemente estamos fallando en nuestro proceder y deberemos cambiarlo, deberemos ajustar epistemológica y científicamente nuestros procedimientos para conocer, porque no nos están aportando datos válidos. Bien, seguimos con las palabras de Rand. Dice, lo metafísicamente dado no puede ser correcto o incorrecto, sino que es el estándar de lo correcto o lo incorrecto, por el cual un hombre racional juzga sus objetivos, sus valores y sus elecciones. Exactamente, no es que la existencia de la ley de la gravedad es correcta o incorrecta, simplemente existe. Y esto lo vamos a tomar como el estándar por el cual vamos a jugar objetivos, valores o elecciones. En este caso, objetivos científicos de querer conocer la verdad, pero podemos aplicarlo en otros temas también. Mientras que tomamos las palabras ahora de Leonard Peikoff, los hechos originados por el hombre, por el contrario, al ser productos de una elección, deben ser evaluados, puesto que las elecciones humanas pueden ser racionales o irracionales, correctas o incorrectas. Lo hecho por el hombre no puede ser aprobado simplemente porque existe. No se le puede dar la misma afirmación automática que es exigida por un hecho de la realidad. Al contrario, lo hecho por el hombre debe ser juzgado, en palabras de Ayn Rand, y luego aceptado o rechazado, y modificado si fuese necesario. Es decir, tomando una expresión que nos gusta utilizar a nosotros, a los hechos por el hombre no los tenemos que dar por sentado sin más, sino que van a exigir, por supuesto, una evaluación crítica de nuestra propia mente, algo que provenga de nosotros, para ahí sí aceptarlos o no. No podemos resignarnos o sentarnos cómodamente a aceptar este tipo de cuestiones sin someterlas primero a que pase por un proceso de pensamiento por el cual lo podemos validar. Bueno, habiendo hecho esta introducción respecto de la metafísica, nos vamos a ir a la primera pausa para luego regresar y, como dijimos, aplicarlo en los ámbitos de la política y de nuestra realidad social. Ya volvemos. Cuando escape por los cielos, en Publiguía tú me encontrarás. Baja la aplicación para smartphones, tabletas o PC. Mucho más fácil de lo que pensás. Lo que buscas, encontralo. En Publiguía. Publiguía, simple, fácil y rápido. En Publiguía. Adelantate a las fiestas. Papá Noel ya está en Puerto Libre. Los mejores juguetes y adornos navideños los encontrás en Puerto Libre, en todas sus direcciones. Santa Cruz llegó a... Doctor Gonzalo Campos, médico dermatólogo, especialista en la piel, cabello, uñas, cirugía estética, mamas, lipoaspiración. Los mejores resultados en tratamientos.
Dr. Gonzalo Campos, Instituto Médico, segundo piso, teléfono 264 50 59 61 5. Con tarjeta Nevada en estas fiestas tenés grandes planes. Compra los mejores regalos en 6 y 12 cuotas sin interés. Sí, en 6 y 12 cuotas sin interés en Comercios Amigos. Nevada, sé que te tengo. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre de 2015 para compras realizadas con tarjeta Nevada. Consulte locales adheridos en www.tarjetanevada.com. Tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%. CFTNA 6 cuotas sin interés 3.86%. CFTNA 12 cuotas sin interés 3.91%. Costo financiero total nominal anual. Incluye seguro de vida sobre saldo deudor. En Maderas Daer, maderas de todo tipo, fenólicos, MDF, tirantes, palo para techos, pisos, membranas, tejas. Maderas Daer, en Mendoza 1969 Sur, ganador por cuarto año consecutivo de premios Planeta y Mercedario. Maderas Daer. ¿Tiene un conflicto? ¿Problemas con herencias o empresas familiares? ¿Está separado y tiene dificultades con la custodia de sus hijos? ¿Complicaciones para relacionarse con miembros de la familia? Concurra al Centro Privado de Mediación Extrajudicial del Colegio Notarial de San Juan. Sea protagonista de la solución. Nosotros lo ayudamos. Consúltenos gratuitamente en Mitre 348 Oeste, teléfono 422-6606. Este es un consejo de Fundación Sanatorio Argentino. La leche materna es ideal para los recién nacidos y lactantes, pues les aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano. Además, es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger al lactante de enfermedades frecuentes, como la diarrea y la neumonía, que son las dos causas principales de mortalidad infantil en todo el mundo. La leche materna es fácil de conseguir y asequible, lo cual ayuda a garantizar que el lactante tenga suficiente alimento. Fundación Sanatorio Argentino. Acciones por la vida. Las promesas se hicieron hecho. Más derechos para los trabajadores. Bolsones de mercadería. Los sueños se hicieron realidad. Un colectivo con 42 butacas. 2 combis con 19 asientos. Un furgón y una camioneta para prestar más y mejores servicios. Nuestros logros, nuestra gente y nuestros sueños son el mayor patrimonio y la esperanza mercantil. Sindicato Empleados de Comercio de San Juan. Raúl Ávila, secretario general, y vamos por más. Segundo bloque de Aires de Libertad, 9:35 de la noche, estamos aquí, continuamos por Radio La Red, San Juan 89.3 y por internet. Recuerden que estamos en www.grupoemedios.com. Estábamos hablando de la distinción de la filosofía objetivista entre lo metafísicamente dado y lo hecho por el hombre. Vamos a retomar esto ahora para pasar del plano metafísico a su aplicación, tal y como lo adelantamos en la realidad social y política en la que vivimos. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Primero que hay que tomar en cuenta cada concepto para no confundirnos y no caer en el error de hacerlos pasar al uno por el otro, porque si no podemos tener consecuencias verdaderamente nefastas en lo social y en lo político. Como dijimos, lo metafísicamente dado son aquellos hechos absolutos y necesarios en los cuales la acción humana no tiene ninguna injerencia en cuanto a su producción, mientras que lo hecho por el hombre, ahí sí surge de nuestra conducta, de nuestros procedimientos que empleamos en la actuación, y por lo tanto están sujetos, deben, por lo menos deberían estar sujetos a nuestras evaluaciones
aceptaciones, rechazos e intentos de modificación y corrección. Bien, escribe Leonard Peikoff que confundir estos dos tipos de hechos es exponerse a una serie de desastrosos errores. Esto es, hacer pasar lo hecho por el hombre como si fuese algo metafísicamente dado, es decir, que lo que hagan los hombres esté considerado de manera absoluta fuera de cualquier cuestionamiento de posibilidad de modificación, mientras y el otro error sería considerar lo metafísicamente dado como si fuese hecho por el hombre, es decir, que en vez de considerarlo inmutable, que lo consideramos como susceptible de ser modificado por nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros caprichos e ideas descabelladas. Vamos al primer ejemplo. Consideremos que se comete el error o deliberadamente se lleva a los hombres con algún propósito maligno a pensar que lo hecho por el hombre es inalterable, inmodificable, inmutable, como si fuese algo metafísicamente dado. ¿Qué consecuencias sociales y políticas nos traería esto? Pues algunas de las que ya hemos visto cuando este tipo de inversiones se han cometido tanto en la actualidad como a lo largo de la historia. Tenemos el ejemplo del líder infalible en los sistemas políticos, aquel líder cuya palabra es fuente de toda verdad, cuyos edictos no pueden ser cuestionados, cuya persona jamás puede ser desafiada, ni siquiera humanizada como alguien susceptible de cometer errores, porque se lo presenta a lo suyo como algo metafísicamente dado, es decir, como un hecho necesario. Él es el jefe, tiene que ser el jefe, no puede haber otra posibilidad de que no sea el jefe. Lo que dice necesariamente es verdad, necesariamente es lo que corresponde, necesariamente es lo que nos conviene a nosotros, y lo que propone, lo que ejecuta y lo que nos impone está fuera de todo cuestionamiento, puede llegar a estar incluso más allá de nuestro entendimiento, pero eso no importa porque es su propia voluntad, la cual es la que tiene primacía y la cual debe imponerse. Así, bajo esta idea, bajo esta inversión o bajo este error de pasar acciones de los hombres como si fuese una necesidad de la naturaleza, tenemos la edificación de sistemas totalitarios, la edificación de dictaduras en los cuales aquello que es fruto de la creación humana se nos implanta como si fuese algo naturalmente dado y de lo cual jamás podremos escapar, pues así está determinado por fuerzas superiores a las nuestras. Imaginemos entonces que quien pretende desafiar, quien osa pensar distinto a lo que impone un gobierno, es aquí el descabellado, en vez de ser aquí el sujeto que está utilizando la razón para, como dijimos, no dar absolutamente nada por pensado, sino querer someterlo al juicio crítico de su propia mente y no querer vivir según los edictos de otra persona, sino querer construir su propia vida de manera individual, de acuerdo a sus propios estándares y juzgamientos de la realidad. Imaginemos entonces ahora esta misma inversión, este mismo error en un plano social, también con connotaciones políticas. Por ejemplo, que se nos diga, ahora lo que está muy de moda es que las mayorías al parecer determinan todo lo que debe ser, como si la cultura democrática dentro del ámbito político en el cual nosotros utilizamos para elegir quién va a gobernar,
se traspase así al ámbito mucho más amplio y que las mayorías digan en todos los aspectos, en las ciencias o demás, que lo que ellas eligen simplemente por contar con un mayor número de adeptos es lo que debe ser de manera incuestionable, y así se establece una verdad inmutable. Entonces tenemos que lo que dice la sociedad, mejor dicho, lo que dice la mayoría de la sociedad, se impone simplemente porque una mayoría está detrás de apoyar esa idea de manera inmutable, y queda descartado lo que dice la minoría. Pues bien, aquí hay que saber que esto no es así, ya que en un grupo de 100 personas, 99 pueden estar equivocadas y una sola persona puede estar en lo correcto. Y no porque la mayoría de las personas junten un número suficiente como para darle crédito entre comillas, a esa idea, es lo que se debe considerar como lo cierto y como lo correcto. El hombre o el grupo de personas que estén en minoría no deben renunciar a su juicio crítico respecto de lo que es humano, es decir, de una institución, una regla de conducta, una ley, algún invento científico creado. No deben renunciar a su juicio crítico y deben someterlo a la evaluación de su propia mente. Si no, así como encontramos totalitarismos en política, encontraremos autoritarismos en los demás ámbitos, como por ejemplo en la ciencia, y se caerá en una falacia de autoridad. Como lo dijo tal persona, o lo dijo un grupo selecto de personas, esto debe darse por sentado, y lo que piense una minoría o alguien que nos puede parecer en los papeles más insignificante no debe ser tomado en cuenta, sino que debe ser rechazado. Esto es una clave para la formación de unos status quo en distintos ámbitos que impidan avanzar, progresar las iniciativas individuales de los hombres, los nuevos inventos y incluso las innovaciones sobre lo que ya está. Vamos al segundo error, entonces. Esto es, como dijimos, tomar lo metafísicamente dado como si fuese algo hecho por el hombre, o tuviese las características de algo hecho por el hombre. Es decir, que en vez de ser un hecho absoluto, inmutable o necesario, lo consideremos como algo que podemos modificar a nuestro antojo o empleando la racionalidad suficiente. Esto hace creer al hombre que puede reescribir la realidad en los términos que utilizan los autores objetivistas mencionados. Consideran entonces que los hombres que piensan así, que el universo es simplemente el primer borrador de la realidad y al que cualquier persona puede reescribir a su antojo. Vamos a citar aquí un ejemplo del libro Objetivismo, la filosofía de Ayn Rand, escrito por Peikov. Un ejemplo muy común nos lo proporciona quienes condenan la vida porque el hombre es capaz del fracaso, la frustración y el dolor, y en cambio anhelan un mundo en el cual el hombre solo conoce la felicidad. Pero si la posibilidad de fracaso existe, entonces existe necesariamente, es inherente a los hechos el que lograr un valor requiere un curso de acción específico, y que el hombre no sea omnisciente ni omnipotente en lo que respecta a tal acción. Cualquiera que mantenga el contexto completo, que tenga en mente la identidad del hombre y de todas las demás entidades relevantes, sería incluso incapaz de imaginar una alternativa a los hechos diferente a como realmente son. Como vemos entonces, hacer pasar esto, lo metafísicamente dado, como si fuese algo que podemos alterar, esto lleva a este tipo de conductas. En palabras de Peikov, estos hombres se especializan en anhelar fuera de contexto un paraíso que es lo contrario de lo metafísicamente dado. Como sabemos, en la realidad en que vivimos, en esta existencia, en este mundo, no tenemos un paraíso en el cual todas nuestras metas son alcanzadas sin que caigamos en el camino y nos tengamos que volver a levantar. No hacemos así un chasquido de dedos y tenemos todo lo que
queremos, sin que necesariamente debamos necesariamente emplear un procedimiento de acción, un trabajo que conlleve esfuerzo para lograr aquellos objetivos que queremos. No se nos ocurre simplemente una meta y al instante la conseguimos, o necesariamente la vamos a conseguir, dejando de lado las posibilidades inherentes a nuestra conducta de que fracasemos, de que nos equivoquemos o de que tengamos que volver a empezar. Porque elegimos mal el camino inicial, o porque no fue suficiente la energía que pusimos, o porque nuestro conocimiento en ese momento no nos alcanzó, y eso no quiere decir que podamos aprender más y hacerlo mejor la próxima vez. Querer alterar esto, lo metafísicamente dado, la posibilidad de ser falibles, la posibilidad de fracasar por algo que así no sea, es decir, entonces vivir en un paraíso en la tierra que realmente no existe, en un paraíso donde todo lo tengamos cubierto sin posibilidad de que nos vaya mal, de tener un seguro, una protección contra todos los males que pueden llegar a quejarnos, o intentar alejar o hacer de que esos males no existan, o bien imaginar que debemos tener por capricho o deseo nuestro todo a nuestro alcance. Las connotaciones de esto traspasadas así a las realidades políticas y sociales ya lo sabemos. Aquellos que han intentado establecer un paraíso en la tierra, como los comunistas, han terminado en su exacto opuesto. Han logrado conseguir verdaderos infiernos. No se puede alterar así por un capricho, por una teoría, algo metafísicamente dado como la esencia de nuestra naturaleza humana, en términos metafísicos también de nuestra identidad humana. Hay una frase socialista que se empleaba a mediados del siglo XX, bastante elocuente, que decía: si el socialismo es contrario a la naturaleza humana, pues modificaremos la naturaleza humana. Es decir, que querían adaptar la realidad a sus pensamientos y no sus pensamientos a la realidad. Si el ser humano estaba determinado en su existencia de una determinada manera y la teoría que ellos querían no encajaba, pues en vez de revisar las premisas de la teoría, querían hacer una especie de malabarismo teórico, conceptual, metafísico, dialéctico o epistemológico, como ellos lo buscaran, para modificar a los hombres y no para modificar los pensamientos que ellos tenían sobre los hombres. Entonces, favoreciendo errores, evadiendo los hechos de la realidad, queriendo modificar aquello que es inmodificable, o queriendo obedecer precisamente aquello que es digno de cuestionamiento como una mala teoría, es que hacer creer que lo metafísicamente dado puede ser modificado por los caprichos de teorías, como en este caso las socialistas, es que llegaron a resultados tan desastrosos como los que pudimos observar, donde las muertes por hambrunas, por escasez de alimentos, por falta de producción, por economías colapsadas completamente, se contaban no de a decenas, no de a docenas, no de a cientos, no de a miles, sino de a millones, de a decenas de millones, incluso llegando al centenar de millones. Tal es el récord de muertos que logró el comunismo en el siglo XX. Ahora sí, nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos con nuestro tercer y último bloque del día, en el cual procederemos al momento cultural y a la dedicatoria del programa. Ya volvemos. No te pierdas estas oportunidades con tu tarjeta CMR en Falabella. Adelantate al verano y aprovechá de un aire frío o calor Filco de 2.250 frigorías
Antes a un precio de 8.699, ahora a 6.999, en 12 cuotas sin interés de 583,25. Además, disfruta con tu CMR de 12 cuotas sin interés en todos los aires acondicionados, 6 cuotas sin interés en calzado damas y 6 cuotas sin interés en todo piletas Intex. Si todavía no tenés tu tarjeta CMR, solicitala hoy en nuestras tiendas Falabella y obtené un super beneficio de bienvenida en tu primer compra. 30% de ahorro sin tope para indumentaria y decoración, y 10% de ahorro sin tope para electro, muebles, colchones y perfumería. ¿Te lo vas a perder? Este verano viví Necochea. Vacaciones soñadas siempre con Ducher Viajes. 7 noches de alojamiento con media pensión en restaurante Adicción más pasaje ida y vuelta y exclusivo servicio de playa. Todo desde 5.598 pesos con todas las tarjetas. Siempre a Necochea con Ducher Viajes. Sarmiento 356 Sur, entre Mitre y Santa Fe. Teléfono 420-0101. Playa, sol, verano. Si tenés que arreglar los frenos o embrague de tu auto, camioneta, 4x4 o camión, tráelo a Taller Autopark, que Salas te lo arregla con rapidez, eficiencia y garantía. Más de 40 años de experiencia avalan nuestro prestigio. Taller Autopark, Mitre 1307 Este, esquina Pueyrredón. Sábado 19 de diciembre, último capítulo. Fiesta 80-90 con Alma y Vida. Quinta Nazareno, 22 horas. Despedimos el año con imágenes retro de nuestro pasado perfecto. Tú sos luna de miel. Como en los 90. Yo te digo todo va a estar bien. No, no quiero. Increíble sonido e iluminación, pantallas de LED, restaurant, barras tropicales, seguridad, estacionamiento privado, transporte sin cargo y todo lo que ya conoces. Fiesta 80-90 con Alma y Vida. Anticipadas en radio AM 1020 y en Pocito Santería Pachamama. Plan ahorro en Tic Tac. Alianzas para tu casamiento en 3 y 4 cuotas sin interés. Cubiertos gamuza, relojes de pared, cuotas sin interés. Consulta ya. Joyería y relojería Tic Tac. Rivadavia 137 Oeste. Las alianzas, entrega inmediata. Sí, entrega inmediata. Tiempo de noticias, entretenimiento, tiempo de deporte, vida y sociedad. Tiempo de San Juan.com. Informativo de San Juan.com. Seguilo. Tiempo de San Juan.com. Búscate Tiempo de San Juan. Noticias y mucho más. Bar 930, nueva cervecería de San Juan. Patio de verano y cervecero. Amplia variedad de cervezas nacionales e importadas. Bar 930, cerveza tirada elaborada artesanalmente. Música funcional. Un lugar para vos y tus amigos. Bar 930. Comunicate por reservas al 264-411-3134. Bar 930. Hasta el último sorbo, bien frío. Avenida Rawson 930 Sur. Bar 930, cervecería. UPCN Seccional San Juan. Primera y única organización sindical argentina en certificar normas de calidad ISO 9001-2008 en las áreas de acción social, prestación de servicio y atención al afiliado. UPCN, calidad certificada al servicio del afiliado. La excelencia es posible.
Ya estamos llegando casi a las 10 de la noche, así que nos metemos de lleno en nuestro último bloque. Vamos al momento de la frase cultural. Bueno, la frase que hemos elegido hoy tiene más que ver con la aplicación política y social de lo que hemos leído que con la parte estrictamente metafísica, para así darle un mayor desarrollo y aplicación a aquello con lo que convivimos día a día. Como dijimos, las creaciones humanas no se les debe dar el estatus de algo metafísicamente dado, como si estuviesen fuera de cuestionamiento. Por el contrario, debemos evaluarlo, debemos juzgar su verdad o falsedad, ver si es correcto o incorrecto en base a nuestro propio juicio mental, y así poder aceptarlo, rechazarlo o modificarlo, en palabras de Rand, cuando es necesario. Por lo tanto, como venimos advirtiendo desde estas columnas en contra de los totalitarismos, de los autoritarismos y de dar por sentado todo aquello que el gobierno quiere imponer, sobre todo cuando está violando nuestros derechos individuales, hemos elegido una frase de Henry David Thoreau, o Thoreau, como lo pronuncian algunos. Vamos a contextualizar un poco. Este autor nació en 1817, falleció en 1862 y es un exponente del liberalismo, del libertarianismo y el individualismo. Fue un filósofo estadounidense que se lo cuenta entre los teóricos más influyentes de estas posiciones éticas y políticas individualistas, y que también es conocido no solamente por su obra escrita, sino por un accionar, una decisión que tomó en el cual prefirió ir a la cárcel antes que pagar un impuesto para apoyar la guerra de Estados Unidos que iba a llevar a cabo contra México. Una de sus obras más conocidas es Desobediencia Civil, publicada en 1849, y por esto muchos lo mencionan como el padre de la desobediencia civil, título del cual ya nos da una referencia sobre la frase escogida, que dice así: la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Repetimos la frase de Thoreau: la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Aplicado esto a lo que acabamos de decir, teniendo en cuenta los sistemas políticos y sociales en los cuales los humanos nos desarrollamos y nos relacionamos, es que, como decimos, no hay que considerar como más allá de cualquier queja, más allá de cualquier interrogación, por ejemplo, una ley, una medida tomada por el gobierno o una política implementada, por más fina o acertada que parezca. En este sentido, Thoreau nos enseña la desobediencia. Si queremos ser libres, tenemos que desobedecer. Aplicado esto a lo que venimos diciendo es, si hay políticas injustas que están violando nuestros derechos individuales y atentan contra nuestra vida y nuestra libertad y nuestra propiedad, como aquellas que pueden adoptar gobiernos tiránicos o dictatoriales que quieren matar o perseguir a opositores políticos, que quieren censurar las publicaciones que no les son favorables, o que quieren meter en la cárcel de manera injusta a quienes no han cometido ningún crimen y no han violado el derecho de ninguna persona. Estas políticas, pues, en vez de considerarlas como algo más allá de todo desafío, por el contrario, hay que desobedecerlas, porque si obedecemos, como diría Thoreau, vamos a caer en la esclavitud. Por lo tanto, aquí reivindicamos la desobediencia como fundamento de nuestra libertad, precisamente cuando nuestra libertad está en jaque, está siendo amenazada por esas políticas injustas, por esas leyes retrógradas
y por esas medidas inmorales que pueden adoptar gobernantes más allá de cualquier vergüenza o recato personal, de manera descarada contra nuestros propios derechos individuales. Hay que hacerle sentir a la autoridad que no va a tener un poder injusto ni desmedido sobre nuestra persona. La desobediencia es la opción aquí de los que quieren ser libres. Ahora sí, entonces vamos a pasar a la última parte, que es la parte de la dedicatoria del programa. Hoy no le vamos a dedicar el programa a persona o figura determinada, sino que vamos a hacer una dedicatoria genérica, tomando en cuenta lo que hemos visto desarrollado por Ayn Rand, por Leonard Peikoff y por Henry David Thoreau en este último bloque. Entonces, como hemos dicho, estos tres autores, los dos primeros desde la filosofía objetivista y este último desde su individualismo libertario, los tres autores nos han enseñado entonces a no obedecer, a no bajar la cabeza, a no bajar los brazos y a no aceptar sin más aquello que es digno de ser desafiado, porque es una creación humana, porque sea injusto, porque sea inmoral, a no darlo por sentado, a no creer que es inmutable, a no creer que está más allá de nuestro propio juicio crítico, a no aceptarlo sin más, a no renunciar a nuestra propia cabeza a la hora de evaluarlo. Tanto Ayn Rand como Leonard Peikoff nos dicen que no aceptemos algo que hace el gobierno por creer que el gobierno siempre tiene la razón, a no creer que porque algo goza del consenso social o que está aprobado por una mayoría, eso es algo que debamos asumirlo y no cuestionarlo. Se enseña a no creer que porque nuestros antepasados adoptaban determinada accionar o porque la tradición indica determinada costumbre, nosotros tenemos que repetir esas tradiciones, costumbres o repetir lo que hacían los antepasados sin que nuestro propio juicio crítico deba entrar en juego. Al contrario, es nuestro pensamiento con el cual vamos a poder elaborar una pauta de acción y nos va a servir como criterio para determinar qué es lo bueno que queremos mantener, qué es lo bueno nuevo que queremos adoptar, qué es lo malo viejo que queremos desechar y qué es lo malo de entre las nuevas ofertas que jamás vamos a asumir. Y por su parte, Henry David Thoreau nos enseña la desobediencia, que en el caso que estamos citando aquí es necesaria cuando, por ejemplo, se está atentando contra nuestros derechos. Un fundamento de nuestra libertad aquí es no caer en los dictámenes injustos de los que nos quieren imponer la hoja de ruta, nuestros propios caminos, ser desobedientes y así no caer en la esclavitud y defender nuestra libertad. Dedicatoria genérica a todos aquellos entonces que enseñan y a todos aquellos que actúan en contra de las imposiciones humanas como si fuesen imposiciones de una autoridad divina o algo naturalmente irrevocable. A todos aquellos maestros de la vida, a todos aquellos educadores, a todos aquellos que actúan dando el ejemplo, que actúan para sí mismos, que actúan para los demás, demostrándonos que hay que utilizar nuestro juicio crítico para ver lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto en todas aquellas creaciones de origen humano, y que no debemos caer en la tentación ni en la imposición de considerar algo realizado por un hombre como algo que no tiene ni la necesidad ni la posibilidad de ser cuestionado por nuestros propios estándares.
esos que nos han enseñado la desobediencia para defender la libertad cuando nos están atacando, esos que nos han enseñado a pensar por nosotros mismos para no dar por sentado lo que nos quieren decir los demás, esos que nos han enseñado los fundamentos de nuestra propia libertad y de nuestro propio ejercicio de pensamiento libre, todos esos son los que estamos honrando entonces el día de hoy. Cerramos así una nueva edición de Aires de Libertad. Ha sido nuestro programa 11 y lo concluimos de esta manera. Muchas gracias, que tengan unas buenas noches y nos estaremos reencontrando la semana que viene. Chau.